dentro del ciclo de conferencias Migración, Reflexiones en la Coyuntura, organizadas por el Colegio de México y el Instituto Matías Romero. Hoy tenemos la presentación del libro La década en que cambió la migración, enfoque binacional del bienestar de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y México. Hoy tenemos como ponentes a los coordinadores de este libro: Agustín Escobar Latapí, profesor investigador del CIESAS, y Claudia Masferrer, que en un momento se incorpora con nosotros. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y como comentaristas tenemos a Jorge Esquiabón, profesor investigador del CIDE y del ITAM, y a Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nombre del maestro Alejandro Alday, director del instituto, les doy la bienvenida. Soy el doctor Miguel Ángel Valverde, director del Centro de Investigación Internacional. Cada uno de los ponentes y de los comentaristas va a disponer de 15 minutos, hasta 15 minutos para su intervención, y al final esperamos tener algo de tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Y voy a leer brevemente, antes de dar la palabra a cada uno de de las personas que van a intervenir, brevemente su reseña curricular. Primero, Agustín Escobar Latapí. Como mencioné, Agustín es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, UNEAD Occidente. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, maestro en Sociología y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester en Gran Bretaña. Sus líneas de investigación son Antropología Económica, Antropología Urbana y de Trabajo, Antropología y Demografía, y ha dedicado estudios a la evaluación de programas sociales en la migración mexicana. Le cedo la palabra a Agustín Escobar Latapí. Muchísimas gracias. Ya estaba perversamente deseando que Claudia no llegara y robarme su tiempo, pero no me lo permitió. Me da muchísimo gusto que ella hable mejor que yo de varias de las cosas que hay aquí en el libro. Esta es una presentación sobre el último de 4 estudios que se han hecho todos entre académicos de México y Estados Unidos, todos con una arquitectura que ha tenido pequeñas variaciones, pero que puede resumirse en un objetivo común. Y ese objetivo común es nutrir la política pública relativa a la migración y la política exterior de los dos países, de los hechos que puedan consensarse de la manera más rigurosa entre los dos países. Y este puede parecer un objetivo pasado de moda. Hace 4 o 5 años, en una reunión con Alan Bersin, él me dijo: eso de lo que estás hablando ya me cansó, nadie quiere saber hechos, estamos viviendo en un momento en que los hechos ya no importan. Y lo que yo quiero subrayar aquí es que los hechos tienen toda la fuerza de la ficción, pero más. Es decir, los hechos no solo son cosas que decimos, son cosas que sabemos, son cosas sobre las cuales nos ponemos de acuerdo con quienes no piensan como nosotros, tenemos fuentes que podemos analizar, criticar, etcétera. Y ciertamente creo que aquí hay un intento de regresar a una situación en la cual la política pública se vuelve a basar o refuerza, es que vuelve, no acabado, pero se vuelve a basar de manera sustancial en hechos básicos acordados por personas que saben de esto y que lo han estudiado durante mucho tiempo. Este estudio, el cuarto, como digo, por lo menos responde 4 o 5 preguntas que estaban en el aire cuando iniciamos y de las cuales no había respuestas claras. ¿Crece o baja la población de nacidos en México en Estados Unidos? Y este libro muestra que hay un periodo especial, por eso se llama que cambió la migración. Hay un periodo especial, o lo hubo, en que
2008 a 10 años. ¿Crecen o bajan los indocumentados mexicanos en Estados Unidos? Bueno, no solo los documentados mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos son más del 50% de la población total de mexicanos, sino que además si se toma en cuenta los que tienen una orden de detener deportación, tales como los beneficiarios de DACA, entonces estamos hablando de una población mexicana de Estados Unidos que por primera vez en más de 50 años es en su mayoría documentada o por lo menos no deportada. Y este es un hecho inédito en muchos. ¿Qué porcentaje representan ellos de la población total? Bueno, todo esto ha ido cambiando y seguirá cambiando, pero el estudio da los porcentajes para la fecha en que lo terminó. Y cosas importantes, ¿por dónde entra entonces la mayor parte de quienes son indocumentados en Estados Unidos? Entonces, si escucháramos a Trump, sería pues por la frontera mexicana, que además deja que entren violadores, ladrones, etcétera. El hecho es que la mayor parte de las personas indocumentadas que hoy todavía, 2 años después de que cambien las tendencias, vive en Estados Unidos, han llegado por aire. Aunque se ha renovado la migración indocumentada por tierra, lo extraño de esta última nueva situación, que ya queda más acá de la que termina el libro, pero es una situación en la cual quien llega por tierra quiere solicitar refugio, asilo, y por el contrario, quien quiere quedarse de manera indocumentada, no percibida por las autoridades, entra con una visa de turista o con un pasaporte que le permite entrar sin visa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos son hechos, pero lo que significan estos hechos es que la política, y tal como se discutió la política hace 4 o 5 años, se discutió muy mal. Realmente no hubo un énfasis suficiente en que los hechos habían cambiado para definir que cierta política migratoria de Estados Unidos estaba teniendo éxito. Esto no quiere decir que yo la apoye, quiere decir que estaba teniendo éxito en reducir la migración indocumentada y que por lo tanto podían tomarse medidas ulteriores de política que probablemente incluirían un acuerdo con México. ¿Cuánto tiempo lleva? Muy bien, ¿no? Bueno, dije que eran 4 estudios y este es el cuarto y es ciertamente uno que se aleja un poquito de la arquitectura de los otros 3, pero los primeros 3 estuvieron todos dirigidos por un representante de México y un representante de Estados Unidos, que en el caso del primer estudio eran miembros de Relaciones Exteriores en México, el director general de Norteamérica, y por Estados Unidos, la directora de la Comisión para la Reforma de la Inmigración, que era una comisión bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, y los siguientes ya estuvieron dirigidos por personas no del gobierno, pero sí con apoyo del gobierno. Sin embargo, el apoyo de los gobiernos se fue diluyendo al punto que ya para 2016 el esfuerzo que hicimos aquí y que Claudio y yo terminamos con este libro, realmente prácticamente no cuenta con apoyo de los gobiernos. Pero ciertamente mientras hubo este esfuerzo, estuvimos luchando dentro y fuera de Estados Unidos, los que estudiamos la migración, para que la política respondiera a hechos y no a ficciones. Desgraciadamente nos fuimos alejando y yo pienso que esto es un llamado a regresar a los hechos y a darles fuerza a los hechos, en gran medida en este caso, obviamente, por el interés de México. Es decir, no nos conviene una situación de política en Estados Unidos en la cual se dicen todas estas cosas que se dicen de los migrantes mexicanos, aunque algunas, por desgracia, sí sean ciertas. Es decir, hay mucha violencia, hay hechos que no podemos soslayar, pero sí podemos luchar para que los hechos reales sean los que basen una política importante. El primero, como dije, fue el único realmente bigubernamental y se realizó durante 2 años, de 95 a 97. El segundo fue retomado por el Carnegie Endowment for International Peace
y lo dirigieron Dimitri Papademetriou y Rafael Fernández de Castro. Y este tiene una historia que es muy importante y que yo creo que ustedes deberían analizar, porque fue el que estuvo más cerca de convertirse en política pública. Cuando terminó el primer estudio, estábamos por redactar las conclusiones, etcétera, y llegó un recado de Doris Meissner que decía, por más que lo he intentado, en el Congreso los republicanos no van a permitir que pase una reforma como la que ustedes quieren. O sea que por favor no pongan eso, es simplemente un pleito que en este momento no vamos a ganar. En el segundo estudio, la atmósfera fue muy distinta y esta atmósfera además adquirió un impulso impresionante con el triunfo, el primer triunfo para la presidencia de la oposición en México en muchos años, lo cual sí llevó a pláticas migratorias y de otro tipo, pero también es algo que se debe analizar. Es decir, ¿qué pasó exactamente? Conozco los testimonios y lo que opinan personas de los dos lugares de la frontera, pero ciertamente es algo que tenemos que volver a analizar. El tercero fue uno que se llevó a cabo durante el periodo de 2 legislaciones que no se aprobó ninguna, pero que eran totalmente contradictorias. La de Sensenbrenner, que básicamente hacía una represión migratoria muy amplia, muy sistemática, un refuerzo de la frontera, penas mucho más fuertes contra los migrantes, y la llamada Comprehensive Immigration Reform, que fue un paquete de propuestas muy complejo, en parte la complejidad no le ayudó, pero que sí hubiera llevado a una situación legalizada mucho más rápida de millones de mexicanos. Ese es el periodo que se anuncia en el tercero, y el cuarto es este, del cual yo no voy a hablar. Entonces, pues aquí me desmarco, pero sí insisto, no se ha acabado el tiempo de los hechos y creo que la política necesita basarse en hechos para ser exitosa y para que sociedades que son menos fuertes que otras puedan seguir siendo beneficiarias de políticas que beneficien no solo al país y al gobierno, sino a los mexicanos en general. Gracias. Muchas gracias, doctor Escobar Latapí. Voy a dar la palabra ahora a la otra coordinadora de este libro, a Claudia Masferrer, la doctora Masferrer. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex y coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de la Red de Estudios sobre Desigualdades de la misma institución. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas por el ITAM, maestra en Estadística por la Universidad de Texas en Austin y doctora en Sociología por la Universidad de McGill. Sus líneas de investigación se centran en la migración interna e internacional, integración de inmigrantes y las dinámicas demográficas, la desigualdad y cómo las políticas públicas median todos estos procesos. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas científicas y capítulos de diversos volúmenes editados. Le doy la palabra a la doctora Claudia Masferrer. Muchas gracias, Miguel Ángel Valverde, por la invitación a regresar a este auditorio del Matías Romero. Y es un gusto volver. Yo hace un par de semanas presentaba justamente el Atlas de Migración de Retorno y les hacía un poco el anuncio de que sería buenísimo recuperar la discusión y veo varias caras conocidas ya, entonces es un gusto poder continuar este diálogo enfocándonos ahora en lo que dice, lo que mencionaba Agustín Escobar en cuanto a este cuarto proyecto binacional del cual tuve la fortuna de participar como autora originalmente, uno de estos 20 investigadores e investigadoras que participamos en este equipo binacional que tuvo particularidades muy interesantes. Digamos, cada capítulo se escribía por un equipo de Estados Unidos, México, hay unos capítulos un poco distintos, pero fue un gusto también continuar en este proyecto y después darle forma a lo que es este libro editado, que como decimos nosotros en la introducción, no es ni una antología, ni es, digamos, una colección de capítulos, sino que realmente refleja un esfuerzo binacional que ahí sí hay que digamos, celebrar esta continuidad que le ha dado Agustín,
que además, digamos, le da continuidad a proyectos previos, pero que también desde que empezamos a trabajar este equipo de investigadores de ambos países, hemos de hecho continuado en distintas colaboraciones con esta perspectiva binacional. Y creo que para el Instituto Matías Romero es vital comprender la importancia, y ustedes lo saben más que muchas personas, así que estoy un poco hablándole a un público ya converso, pero parte de la idea única, creo yo, de este proyecto es enfocarse en el bienestar de la población mexicana en ambos países y sobre todo algo que ya sabemos, y que ustedes ya saben también porque ya lo hemos hablado aquí, que es la importancia de los hijos nacidos en Estados Unidos que viven en México o en Estados Unidos, también los hijos mexicanos que viven en México o en Estados Unidos, y un poco la idea de esta perspectiva binacional no es únicamente conjuntar un equipo de investigadores de ambos países, sino que en realidad es justamente tratar de entender a la población mexicana migrante sin importar dónde viva. Y sin importar dónde viva no es cierto, en realidad importa mucho el contexto, y nosotros hablamos mucho en el libro justo de este contexto. Entonces, digamos, en la introducción, Agustín y yo damos un recorrido por los cambios que nos llevan a decir que justamente esta década, y en la década de los 2000 cambió la migración. Y cambió porque hubo un descenso importante de la inmigración, un aumento del retorno, un aumento de la inmigración de estadounidenses hacia México. Y hace un par de semanas les hablaba incluso de este libro del sueño mexicano que habla justamente de la llegada de los estadounidenses, pero de la importancia no solo de la economía, como se había enfocado tradicionalmente en los estudios de migración México-Estados Unidos, sino también en tratar de comprender lo que significan las familias. Y en ese sentido, digamos, en la introducción damos un recuento de lo que podría estar explicando estos cambios, la crisis de 2008, el desempleo que continuó después de la recesión financiera y la crisis, la criminalización que se vive, el crimen y la violencia que se viven también en México. Entonces nos enfocamos también en este contexto de criminalización en ambos lados de la frontera, los cambios demográficos que nos permiten decir que, bueno, quizás al haber un descenso de la fecundidad en México, hay un cambio en la reserva de la población para migrar, pero también lo que implica también estos cambios demográficos al interior de las familias, por ejemplo. Y en ese sentido también nos interesaba mucho tratar de entender el rol que podrían jugar los programas sociales en México para un poco controlar o reducir esta migración, pero también para atender las necesidades de la población que regresaba. Y en un contexto muy particular en el que hubo, como decía Agustín, muchísima discusión sobre la política, sobre las políticas públicas, sobre las políticas migratorias, sobre el papel de la política migratoria en el retorno, con el aumento de las deportaciones, con el aumento de la criminalización. Y en este libro, digamos, después de esta introducción que obviamente invito a todos a leer, no solo para comprender lo que dice el libro, sino para ubicar el contenido del libro, el contenido de esta década que consideramos que es realmente importante, y además es pensando en que no es un libro histórico, estamos hablando del año 2000-2010, ¿no? Es una historia relativamente reciente, pero que nos permite un poco también ver qué pasa 10 años después. Nos enfocamos en las dinámicas demográficas en el primer capítulo, de nuevo, pensando en esta población mexicana en Estados Unidos y en México, población migrante en México también, población de retorno, la relación del trabajo que tiene con la economía y el desarrollo, el bienestar educativo de los hijos de migrantes mexicanos de nuevo en ambos países, la vulnerabilidad en salud y las implicaciones que tienen estas vulnerabilidades. Y algo que es interesante es que en este capítulo los autores se enfocan en distintos momentos del proceso migratorio. A veces se piensa en las vulnerabilidades en salud, por ejemplo, en el tránsito, en la llegada, en el cruce, pero ¿qué pasa cuando las personas se instalan y no tienen acceso a servicios de salud justo por falta a, por ejemplo, un estatus regular? Y esta falta de acceso a este estatus hace que, por un lado, las familias mixtas, que comprendidas por migrantes indocumentados y sus hijos nacidos en Estados Unidos, vivan inseguridad y temor, ¿no? Digamos, hay un bienestar psicológico bastante importante que muchas veces nos olvidamos, pero que las poblaciones migrantes mexicanas están viviendo en este contexto en Estados Unidos, y al mismo tiempo algo que ahora ya, digamos, en retrospectiva sabemos más. Hay muchas más publicaciones sobre el efecto del desplazamiento interno forzado por violencia, por ejemplo, sobre todo después
de la llamada guerra contra el narco, pero en su momento el tratar de entender el efecto que podía tener la violencia criminal, los homicidios en digamos, estos flujos migratorios era bastante importante. Y por último, terminar el libro justo con esta idea de, bueno, qué programas sociales existen para atender las necesidades de la población migrante, pero también que nos podrían estar apuntando o no a tratar de ver cómo se reduce la migración. En este panorama yo los invitaría, digamos, a pensar en esta década, como este momento de cambio, en este proyecto binacional que más allá de visualizar esta comunidad de investigadores de ambos países y de tener un diálogo que, como dice Agustín, muchas veces es difícil de tener, pues en realidad lo que nos permite es ver a la población mexicana migrante en ambos lados de la frontera, cosa que no siempre se hace al mismo tiempo, en una misma obra, y creo que serían las contribuciones, digamos, de este libro. Y por último, bueno, obviamente estoy muy agradecida también de los comentarios que van a tener Jorge Schiavón y Vanessa Calva, y atenta a sus dudas y reacciones y preguntas, y también de las preguntas que tiene el público, porque me comentaron que tenía que hacer el anuncio de que se van a rifar ejemplares entre aquellas personas que hagan preguntas. Así que también un gusto poder escuchar sus dudas también de los que nos sigan en línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ya viste un incentivo perverso aquí. Para que pongan atención. Sí, pero sí hay unos ejemplares. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al primero de nuestros comentaristas, a Jorge Schiavón, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Él es también coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios y es profesor visitante en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es Non-Resident Fellow del Migration Policy Institute en Washington, D.C. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. En el CIDE ha sido director de la División de Estudios Internacionales y secretario general, entre otros cargos. Y fue también presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la MEI. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu generosa presentación. Y no saben el gusto gigantesco que me da ver puras caras conocidas en el auditorio. Y creo que el mejor público posible para la presentación de esta obra son justamente ustedes, los más recientes ingresados al Servicio Exterior Mexicano, para poder entender desde el inicio de su función como diplomáticos mexicanos la enorme trascendencia y la prioridad que tiene el tema migratorio dentro de la política exterior de México. Ya me conocen ustedes y saben que no hay nada más peligroso que darme un micrófono en una conferencia. Bueno, si hay algo más peligroso, darme un micrófono en un karaoke. Por eso voy a poner mi propio temporizador para no tomar más de los 15 minutos que tan generosamente me han otorgado y, por lo tanto, ejercitar el autocontrol. Está contando ya el tiempo. Primero y antes que nada, quiero agradecer la enorme generosidad y hospitalidad de esta casa que nos recibe, del Instituto Matías Romero, nuestra gran academia diplomática, pero también de mi alma mater, el Colegio de México, y de mi gran hermano, el CIESAS, como Centro Público de Investigación en México, para la presentación de esta obra. Y quiero iniciar diciendo que tengo un objetivo fundamental en esta presentación, y es convencerlos de que la mejor inversión de su tiempo, porque van a regalar ejemplares, y de su dinero si decidirán comprarlo, aunque seguramente les van a dar precio especial el día de hoy, sería justamente el leer esta obra a cabalidad. Y creo que es una obra enormemente útil, además de muy fácil lectura. Se los puedo decir de manera sincera. En un vuelo México-Montreal, México, la leí de tapa a tapa y aprendí mucho de algo de lo cual supuestamente soy experto, pero que me llegaron a convencer los autores que el tema migratorio en la relación bilateral México-Estados Unidos es tan complejo y tiene tantas aristas que uno tiene que seguir aprendiendo de los grandes expertos en las diferentes temáticas. Por lo tanto, quiero felicitar a los coordinadores de autores, no solo por haber logrado congregar a los máximos expertos de ambos países, de México y de Estados Unidos, para
generar esta visión nacional sobre la situación de la migración durante la década del 2000 al año 2010. Y como muy correctamente lo establece el título de la obra, es justamente la década en la que cambió la migración. Y lo hacen desde este enfoque binacional para entender en buena medida la situación actual de las personas migrantes en ambos lados de la frontera, pero también conocer el bienestar, o no, más bien, de los migrantes mexicanos, tanto en México como en los Estados Unidos. Y realmente, conforme iba yo leyendo la obra y los diferentes capítulos, me preguntaba a mí mismo si realmente es la década en la cual cambió la migración entre México y Estados Unidos, o más bien es un momento excepcional y diferente del fenómeno migratorio binacional, porque todo pareciera que a partir de después de la pandemia del año 2019-2020, estamos recuperando en cierta medida los flujos históricos tradicionales en la migración México-Estados Unidos. Y no sé si nos puedan decir algo los autores y los coordinadores de esta obra en esta mesa, pero lo que me da muchísimo gusto es que esto obliga a que haya una quinta obra, en la cual justamente respondan la pregunta si realmente a partir de la pandemia, en la década del 2020, que es la que iniciamos ahora, estamos regresando a los flujos tradicionales. Ahora, si uno quisiera hacer name dropping, es decir, de quiénes son los máximos expertos en los temas migratorios entre México y Estados Unidos, simplemente lo único que tendría que hacer uno es observar el índice de esta obra y encontramos nombres de gente tan importante como Jeff Passel, que es quien más sabe de contabilizar a las poblaciones indocumentadas mexicanas y extranjeras en general en los Estados Unidos, a nuestra queridísima Claudia Masferrer, Carla Pedersini, gente como Salvador Benumen, que estuvo durante muchísimo tiempo como encargado de investigación de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Phil Martin, Pia Orenius, bueno, Phil y ¿cómo se llama? Y Agustín han trabajado históricamente de manera conjunta, de manera excepcional. Nuestra queridísima Silvia Giorguli, presidenta del Colegio del México, y así podría seguir con el name dropping. Pero lo que quiero decirles es que en la vida no es fácil coordinar un libro, pero cuando uno coordina a puras vacas sagradas, es triplemente más complicado. Y por lo tanto, quiero felicitar a los dos editores, a los que más que coordinadores son editores, porque se nota justamente la pluma y el conocimiento de ellos dos en lograr, como se dice en academia con nuestros queridos colegas, arrear gatos. Imagínense lo que implica arrear gatos. Eso es convencer a los académicos para formar parte de una obra de tanta calidad como la que tenemos aquí el día de hoy. Ahora, uno de los problemas más grandes a los cuales se enfrentan las políticas migratorias es justamente el definirlas con base en información incorrecta, información que está desactualizada o peor aún, información que se ha politizado. Justamente el gran valor de esta obra es proveer de información muy sólida y muy rigurosa académicamente y metodológicamente para entender la realidad del fenómeno migratorio justamente en esta década, yo me atrevo a decir, hasta antes de la pandemia, hasta el año 2017-2018. Pero no solo es un libro muy sólido y muy riguroso académicamente, sino que además tiene esta función de la cual ya nos hablaba Agustín, que es que debe de ser útil, relevante y pertinente para la mejora de las políticas públicas y muy particularmente de las políticas migratorias en los dos países, y además estando en la Cancillería mexicana y con la piedra angular de la protección a mexicanos en el exterior en esta mesa, qué mejor manera de poder incidir en ayudar a mejorar las capacidades para tener una mejor política pública en materia migratoria, pero también de política exterior para la atención de nuestras comunidades en el exterior. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría que este libro vale sustantivamente más que lo que cuesta y por lo tanto no sería un gasto de tiempo ni de recursos, sino una gran inversión en caso de que ustedes decidieran ganarlo con una buena pregunta, adquirirlo, o espero que esa va a ser una de mis recomendaciones, que también muy pronto lo ofrezcan de manera gratuita en el formato electrónico para tener al público más amplio posible beneficiándose de él. Quisiera cerrar con lo que yo denominaría las grandes virtudes que identifiqué en esta obra tras su detallada lectura en un México-Montreal, Montreal-México. Y primero y antes que nada, bueno, es más, estuve en tu alma mater, en McGill, en el Harvard del Norte, puedes enseñarte una foto ahorita, Claudia, porque obviamente hay que visitar esa gran institución dentro de Montreal. A ver, la primera gran virtud que identifico en esta obra es que es un libro erudito.
pero al mismo tiempo, aunque sea erudito, es un libro muy accesible. Es un libro que puede ser leído, sí, por colegas académicos, expertos en migración, pero también puede ser leído por académicos de otras áreas disciplinares, por estudiantes a nivel posgrado y a nivel licenciatura, pero fundamentalmente con un lenguaje y con una claridad y con una facilidad de exposición que permite también la lectura de un público amplio, entendido como justamente funcionarios, tomadores de decisiones y también, ¿por qué no?, mi tía Chencha, como yo digo, es decir, cualquier persona que esté interesada en los temas sin ser un especialista en los mismos. Segundo, creo que el libro tiene una gran base histórica, pero justamente su enorme virtud es que utiliza el análisis histórico para entender la realidad actual contemporánea. Por lo tanto, es un libro de enorme actualidad justamente para entender la realidad sobre la realidad demográfica sobre las poblaciones estadounidenses en México, mexicanas en los Estados Unidos y los que se quedaron atrás, por así decirlo. Tercero, es un libro, a diferencia de lo que diría nuevamente mi tía Chencha, que es a quien más cito cuando estoy en las conferencias, de que el que mucho abarca poco aprieta, este libro es un libro que abarca mucho, pero aprieta mucho al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? No solo nos da la información sobre cómo se encuentran actualmente las dinámicas demográficas, cómo están las poblaciones migrantes méxico-estadounidenses, cuáles son las condiciones de bienestar educativo, cuáles son las vulnerabilidades en materia de salud, cuál es el impacto de la inseguridad para entender la migración, cuál es el impacto de la violencia justamente también para generar la emigración fundamentalmente, y por último, cuál es el impacto de los programas sociales para atender al fenómeno migratorio. Por lo tanto, abarca todo esto, pero en cada uno de estos capítulos, dado el expertise de los autores, vemos una enorme profundidad en términos de la atención de este fenómeno para entenderlo cabalmente desde todos sus ángulos. Cuarto, es un libro que yo denominaría altamente informativo. Es más, adelanto que a partir de ahora, para la sesión de migración que doy dentro de mi curso de Política Exterior de México, voy a incluir el capítulo introductorio para mis estudiantes a nivel licenciatura, porque no hay mejor fuente de información reciente y bien sistematizada como la que tienen justamente en esa introducción, y felicito a los coordinadores por ella. Pero al mismo tiempo, no solo es informativo, sino que es analítico, y cada uno de los capítulos va a la profundidad de entender por qué la información presentada es relevante y cómo debe de ser analizada justamente para tener de manera positiva una incidencia sobre la política pública. Sexto, es un libro, no, perdón, quinto, es un libro enormemente crítico sobre los estudios de migración previos, pero al mismo tiempo es constructivo. ¿Y a qué me refiero? No solamente hace críticas sobre el tipo de análisis que se hacía previamente en materia de migración, sino que utiliza esta crítica para, de manera constructiva, en esta obra, entender todas estas aristas del fenómeno migratorio que les he compartido y proponer también recomendaciones de política pública. Ahora sí, sexto, es un libro disciplinar, sí, es un libro de migrantólogos. Sin embargo, es un libro que yo llamaría también interdisciplinar porque está finalmente abrevando de las relaciones internacionales, de la política exterior, de la política comparada, de la sociología, de la demografía, del derecho. En pocas palabras, es una obra que realmente sabe decantar todos estos conocimientos disciplinares para justamente ponerlos al servicio de entender a la política migratoria y los aspectos que les he mencionado que se tratan en cada uno de los 7 capítulos de la misma. Séptimo, y ya lo había adelantado esto, es un libro que es muy sólido y muy riguroso académicamente. Perfectamente podrían ser publicados cada uno de los capítulos como artículos en revistas dictaminadas internacionales de prestigio, pero al mismo tiempo es útil, relevante y pertinente para toma de decisiones de política pública. Y eso no es fácil. No es fácil tener una obra que sea tan sólida académicamente, pero que al mismo tiempo pueda servir justamente para entender mejor la política pública. Siendo así, cerraría diciendo, y miren que sí me quedaron casi 3 minutos de tiempo, es una gran obra,
Es una obra única en su tipo y creo que debe de ser una lectura obligatoria para todos aquellos que nos interesa el fenómeno migratorio, pero también para todos aquellos expertos en el ejercicio de la política pública, muy particularmente de la política exterior y por tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también de la política migratoria y por lo tanto la Secretaría de Gobernación, donde espero que también lo presenten y donde espero que lo lean a profundidad. Sin embargo, sí tengo unas cuantas recomendaciones antes de irme sobre cosas muy fáciles que se pueden hacer para tener un efecto multiplicador sobre esta obra. Primero y antes que nada, hay que traducirlo al inglés. Y a lo que me refiero es una obra de tan alta calidad que permite el entendimiento binacional que es fundamental que lo lean al otro lado de la frontera y lo entiendan e idealmente lo tomen en cuenta para también entender de una manera mucho más cabal e integral el fenómeno migratorio y por lo tanto poder impactar a nivel de política pública, aunque sea tan complicado a nivel federal, pero sí pueden ocurrir algunos cambios a nivel de gobiernos subnacionales con base en buena parte de los aprendizajes de esta obra. Segundo, es absolutamente necesario escribir el quinto libro, es decir, el quinto libro que explique si realmente solamente cambió durante esta década y ahora sí que cambió para regresar a hacer lo mismo, un poco como nos encanta en la política mexicana, que todo cambie para que se quede igual, o si realmente sí estamos viendo algo que va a ser un cambio estructural de mediano y largo plazo. Todo pareciera, cuando menos con las mediciones de flujos y de características de las personas migrantes que vemos a partir del año 2019-2020, que estamos regresando, aunque ustedes, que son los verdaderos expertos en los flujos, me corregirán o no sobre este punto en particular. Y finalmente, quiero también invitarlos a que ofrezcan esta obra como ebook e idealmente que se ofrezca de manera gratuita para poder maximizar la lectura de la misma. Es una obra tan buena que no se puede quedar en el tiraje, no sé, de 1000 ejemplares, sino que realmente es fundamental que llegue a todos los rincones de la gente interesada sobre el fenómeno migratorio. Y por último, me hizo falta un capítulo, si estamos hablando finalmente de políticas públicas de bienestar, de justamente las políticas públicas que ofrece el Estado mexicano en beneficio de sus connacionales en el exterior y en el cual todos los que estamos aquí presentes nos deberíamos de poner de pie y quitarnos el sombrero, porque yo lo digo abiertamente, la política de documentación y la política de protección a mexicanos en el exterior son indudablemente unas de las mejores prácticas a nivel internacional, probablemente compitiendo con países como las Filipinas, pero realmente en esta Cancillería se hace un gran esfuerzo y por lo tanto hubiera sido importante también conocer esa parte. Y también, obviamente, la parte de la atención a comunidades en el exterior, donde sí creo que todavía tenemos mucho trabajo por recorrer dentro de la Cancillería mexicana para realmente fortalecer no solo a las comunidades de México en el exterior, sino también garantizar que hay un mucho mejor flujo, entendimiento y cooperación entre esas comunidades y los intereses del Estado mexicano. Muchísimas gracias y me quedaron 47 segundos. Bueno. Micrófono, por favor. Bueno. Gracias, Jorge. En esos 47 segundos no puedo dejar de pensar que, sin ser un experto en migración otra vez, conste, cuando se hace la observación esa de que los flujos están regresando, intuitivamente lo primero que se me ocurre, pero el entorno no es el mismo, no es lo mismo antes cuando cambió el flujo que ahora, sobre todo en contexto de características del fenómeno migratorio a nivel internacional. Es otro mundo, yo podría decir. Pero en fin, es algo que se viene en la mente. Muy bien, ahora le voy a pasar la palabra a Vanessa Calva Ruiz, nuestra comentarista. Ella es directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con 2 maestrías, una en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y otra en Estudios Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy. Ha fungido como cónsul de México en Leamington, Canadá, como directora ejecutiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, directora general adjunta de Políticas de Protección Consular y estuvo adscrita en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en Cancillería. En la Embajada de México en Estados Unidos fue enlace con el Senado y también desempeñó cargos en las áreas de prensa y en la de asuntos políticos. Adelante, por favor, Vanessa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me es realmente un privilegio estar con queridos amigos como Jorge en esta mesa, con académicos y autores de primera y con mis colegas y compañeros del Matías Romero en esta charla sobre este fantástico libro. Yo también me voy a permitir recurrir a la tecnología para marcar mi tiempo, porque sí, conforme estuve leyendo el libro, ya no pude anotar más aquí el libro, entonces tuve que abrir un documento tal cual en mi computadora para estar tomando notas, y me permitiría decirles que pues que ya tienen a una convencida claramente dentro de Cancillería, y hay varias ideas que me surgieron y que detonaron conforme tenía yo la oportunidad de leer el libro. Me permito, pues, antes que todo felicitarles porque en efecto es un libro extraordinario que, si bien nosotros tenemos siempre la oportunidad de estar, y es parte de nuestro trabajo y nuestra obligación estar teniendo que leer e informarnos sobre los diferentes debates de la migración, hace mucho que no me topaba con uno así, con uno que fuera tan claro, tan contundente, que había momentos en donde me decía, claro, es que no entiendo por qué no hablamos más de esto, no entiendo por qué esto no está como más en los encabezados, en periódicos o en revistas, o cómo es que no podemos detonar conversaciones y charlas como las que estamos teniendo ahorita, que justamente resaltan la información tan valiosa que plasman aquí Agustín y Claudia y el resto de las personas que participan en este libro. Me parece que viene en un momento extremadamente oportuno también. No sé si ustedes así lo planearon o así es como el destino actúa, pero claramente dentro de los momentos que está viviendo la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en donde hablamos de muchas cosas, pero que sigue siendo el tema migratorio el que impacta y detona muchas de las cosas que hacemos y el tono que tenemos también. Y me parece que esto es lo que nos permite y lo que permitiría tener a muchos colegas en Cancillería una visión muy clara, con un análisis de primera y con estadísticas que la verdad son, pues, es chistoso que uno vea estadísticas y se emocione, ¿no? Pero eso fue un poco lo que me pasó a mí cuando veía yo este libro y las reflexiones que traía de eso, porque en sí el trabajo que nosotros tenemos y que platicaba hace un par de días justamente en este espacio, que Cancillería tiene un enorme privilegio de ser de las dependencias de gobierno que tiene una capacidad de innovación y de creación muy rápida, que realmente creo que pocas dependencias tienen, y que tenemos una capacidad de autoaprendizaje también muy rápida. Entonces, el contar con material como este libro, la verdad es de que es oro para nosotros, porque permite entonces decir y poder recausar con relativa rapidez muchas de las cosas o que estamos trabajando, diseñando, o el enfoque que le podemos dar. Y para mí, lo que se me hizo particularmente esencial, y no nada más por el tipo de trabajo en el área en el que tengo la oportunidad de estar ahorita, sino también porque son temas que personalmente siempre me han interesado, porque impactan la calidad de vida de las personas, y eso es lo que creo que deben de ser las políticas públicas. Todo lo que debemos de hacer, diseñar, implementar, siempre deben de ir encaminadas hacia eso. Y también, obviamente, porque no creo que haya conversación de tema migratorio tan interesante, y ahí podría haber otros adjetivos que se pueden utilizar, que la de México y Estados Unidos, ¿no? Y eso nunca debe de dejarse de lado de la enorme riqueza que tiene esta discusión, que tiene este debate, y que el hecho de que este libro trae justamente esta historia de colaboración binacional es de enorme valor, y estoy de acuerdo que es algo que no se debe
que no se debe de perder y que yo también me sumaría a esa atenta petición de esta continuación de estas publicaciones. Y menciono que es particularmente importante ahorita porque lo que hemos visto, basta con abrir, ¿no? cualquier portal o si somos más valientes, clavarnos en Twitter un rato y ver que el discurso antimigrante y xenófobo pues es preocupante. Siempre lo ha sido, pero obviamente ahora en donde también vuelve a utilizarse la relación con México y el comportamiento y las características de nuestra comunidad dentro del contexto electoral en Estados Unidos. Y ya lo empezamos a ver. Lo que sabemos que no nada más se queda en narrativa o se queda en discurso. Este tipo de comentarios exacerba y tiene consecuencias. Tan así es que el tiroteo en El Paso en el 2019, es a causa de un individuo que va con ese cometido a un lugar público a matar a mexicanos, ¿no? Es decir, esto no nada más se queda en debates y no pasa nada y tenemos que hacernos como que de la tez dura, o sea, tiene una consecuencia. Y ahí, por ende, lo que tiene que hacer, o nuestra labor no nada más es llevar a cabo este tipo de acciones o de políticas, sino de cómo tenemos esta conversación o lo que muchos colegas llamamos y que queremos formalizar, que son las herramientas de diplomacia consular que tiene México, que van más allá de los servicios que bien mencionaba Jorge o de las acciones de protección consular que echamos a andar, sino ya el reconocer que nuestros consulados se convierten en actores políticos que abonan a la relación bilateral, que ya no es esta concepción tradicional consular, sino realmente es una oportunidad de incidencia real y tangible que tiene la oportunidad de llegar a los lugares que mencionaban tanto Agustín como Claudia, pues que se tenían estas conversaciones, que es al Congreso, ¿no? Y que eso obviamente es algo muy interesante que siempre se tiene que ver. También resalto mucho que lo que más me pareció pertinente y que se dice, porque es un término que usamos con mucha frecuencia, pero que es este prisma binacional con el que diseñan y elaboran este libro y lo que motiva este libro, porque no nada más hablan de esta situación que a mí en lo personal les digo, fue lo que más me interesó, de cómo atendemos y reconocemos y nombramos tal cual esta población mexicana que va a Estados Unidos, que ya es parte de familias mixtas, que entonces también detona nuevos retos y oportunidades que debemos de enfrentar también como gobierno, pero que luego esa misma población regresa y que se está topando con muchísimas dificultades en tener una inserción y una integración. Palabras que para nosotros en esta carrera han sido pues básicas en todo lo que hemos hecho. Eso es lo que detona el IME, ¿no? Eso es lo que se busca hacer con todas estas políticas comunitarias y estrategias comunitarias que se tienen, la vinculación con agrupaciones locales, autoridades, etcétera. Entonces, a mí me surgió y lo apunté mucho. Bueno, México puede volver ahora a aprender a nivel nacional, a nivel nivelístico de la aprendizaje que hemos tenido en el exterior, porque hemos sido muy buenos en poder detonar estas políticas de integración. Y como les digo, por eso es que me pareció particularmente interesante el que estuvieran siempre trayendo el prisma binacional a lo largo de los capítulos de su libro. Y obviamente el que lo mencionen de una manera tan clara es lo que mencionaba muy bien Jorge, que es lo que pone un fact check muy fuerte de lo que escuchamos de políticos del otro lado, a veces tal vez de un poco, de lo que realmente ocurre con la migración. Y aquí creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de no decir, bueno, sí, pues ya ven, es difícil, ¿no? Y no podemos
incidir más allá en lo que puede ocurrir dentro del debate. Claro que lo podemos hacer. Es parte, yo lo veo así, de justamente nuestra labor como autoridad de tener esta conversación con nuestras contrapartes, porque estamos hablando del bienestar de no nada más mexicoamericanos, sino también de estadounidenses, que tienen la doble nacionalidad y que vienen a vivir a México, y que entonces sí tenemos que tener una comunicación muchísimo más estrecha y quitada de pena de cómo es que se tiene que atender mejor a esta población, que va más allá de lo político, y siempre debe de ir más allá de lo político, pero también tenemos que reconocer que este tema es extremadamente politizado. Entonces, qué mejor cuando tenemos este tipo de apoyo y de reflexión, de análisis de la academia, que tiene la capacidad de decir y de transmitir información que no podemos muchas veces hacer desde el ámbito gubernamental. De los principales retos, como les decía, es ¿cómo hacemos que estos números que también nosotros comentamos con mucha frecuencia, que son estas 12 millones de personas mexicanas de origen mexicano que están en Estados Unidos, y que si tomamos en consideración las nuevas generaciones se va hacia 40, ¿qué estamos haciendo con estas nuevas generaciones? Porque el tema de los jóvenes es algo en el que siento que sí tenemos una deficiencia todavía, en el que no hemos entrado, que DACA nos dio esa oportunidad, sí, pero DACA pues también es un reflejo de una realidad que también mencionan aquí, y que sí me permitiría citar si la encuentro entre mis notas, que fue también de las veces en las que he visto esta reflexión plasmada de esta manera, en la que ya realmente el tema migratorio no se legisla, no sale del legislativo y no se implementa el ejecutivo, se está decidiendo en el ámbito judicial. Y entonces DACA, para mí, que eso es uno de los temas de mayor actualidad que traemos, pues realmente se está decidiendo, está a punto de decidirse de esa manera. Entonces, hay una enorme necesidad de que esta información se comparta y se generalice, y que realmente sí se pueda llevar a niveles más allá, porque tiene esa capacidad, yo creo que de reflexión y de influencia, y particularmente porque la realidad también de que el estatus migratorio de nuestra comunidad sigue siendo el principal factor de las vulnerabilidades que enfrentan, es lo que creo que ha detonado muchos de los servicios y de las acciones modernas que ha impulsado Cancillería a nivel consular, pero que justamente tienen que adecuarse siempre a esta realidad y no seguir como luego se tiene que hacer, pues porque este tipo de políticas continúan y tienen un objetivo, y es difícil cambiar ciertas cosas. Tenemos que ser muy autocríticos, y de ahí que coincido en lo que mencionaba Jorge, que este libro pues también tiene que ser para nosotros desde este ámbito en una invitación a repensar justamente estas estrategias y ver de qué manera entonces se puede tomar esta información tan valiosa que se nos comparte para atender cuestiones que tienen que ver con las características de las personas que se están viniendo a trabajar a Estados Unidos, su demografía, cuáles son esos retos, qué es lo que les está haciendo salir de sus comunidades, cómo debemos de tener esta conexión con autoridades estatales, porque desde el gobierno federal hay muchísimas acciones que podemos tomar, pero muchas de ellas, que creo que es la reflexión que también hace el libro, sí se necesita tener a los estados y a las municipalidades en la mesa, porque la capacidad que nosotros tenemos de atender retos, pues sabemos que está limitada, porque nuestro ámbito es en el exterior, no obstante que queremos traer ahora mucho aprendizaje hacia el interior, ¿no? Y me parece que esas son de las cosas que sería interesante también contar con esa capacidad de poder traer y de hacer esa no tanto esa revisión, pero tomar en consideración quiénes somos los actores que desde este lado podríamos participar en esto. Y me permitiría ir cerrando para poderles escuchar a ustedes ahora, que justamente en
a principios de este año, cuando se realizó la cumbre de líderes de América del Norte, se habla de que América del Norte es pues, de las regiones más importantes, si no es que la más importante, por la demografía, por la capacidad que tenemos de demografía que falla en muchas otras regiones. Y eso se dice fácil porque no lo vemos como otras regiones en donde hay un envejecimiento serio que pone en riesgo muchas cosas. Por eso es que sí no podemos dejar de vista que dentro de estas conversaciones, dentro de las declaraciones que se tomaron entre los líderes y también que estamos, de hecho, ahorita celebrando, como saben, los 200 años del establecimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos, es muy propicio hablar de este libro y de estas reflexiones, porque nuevamente, de otra manera, estamos siempre quedándonos en la punta del iceberg, como decimos, o en los temas que se han ya, me permito decir, planteado, y se necesita unos ojos frescos para poder y ver cómo podemos avanzar y tomar ventaja de este tipo de material, de libro, de expertos que traen una línea ya de años y que nos dan justamente esta capacidad de podernos sentar y de diseñar y como dice la segunda parte del nombre de la dirección general en donde estoy, que se haga una planeación estratégica, porque sí creo que tiene y a eso es a donde nos lleva. Y por eso es que yo agradecí muchísimo la oportunidad de estar aquí, que tuve el privilegio de ya leer esto antes, y me parece que sí tendríamos que conversar con estas sugerencias que dice Jorge de la traducción en inglés, y de qué otra manera esto se puede difundir entre actores clave en Estados Unidos también. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad de preleer este libro y de estar con ustedes en esta mesa. Ay, perdón. ¿Qué tal? Ahora son demasiadas preguntas. Todo el mundo quiere el libro el día de hoy. Sí, por supuesto. No, adelante. Yo pensé que querías responder algo a los comentaristas. Bueno, son muchas. Voy a leer 3 y luego vamos por tandas. ¿Cuál fue la influencia del narcotráfico en la configuración de los flujos migratorios México-Estados Unidos? ¿Cómo evolucionaron en la última década? ¿Cómo se puede desvincular el tema migratorio sin que se relacione con otros como el ámbito político? Y en el libro se aborda el creciente fenómeno de los niños migrantes no acompañados, es pregunta. De ser el caso, podrían hablarnos de este fenómeno en el marco de los arreglos de repatriación respecto a derechos humanos y la ley TUPRA de 2018 en Estados Unidos. Si alguien gusta tomar alguna de estas 3, adelante. Bueno, justamente este es un ejemplo perfecto, son varios ejemplos perfectos de las complejidades de este mundo de la migración y de cómo está cambiando rápidamente. El libro incluye 2 capítulos de violencia y criminalización. La pregunta del primer capítulo es si la violencia que había hasta ese momento en México estaba impulsando la inmigración internacional, y este análisis se hace en 2 tipos de territorios mexicanos. En el territorio mexicano en general, a raíz de tasas de mortalidad y tasas de migración, es decir, ver dónde hay más migración y qué relación tiene eso con los homicidios. Y por otra parte, en los municipios de la frontera. Y lo que el libro encuentra, y recuerden que estamos hablando ya de un mundo de hace 10 años de cuando estábamos haciendo estos análisis, pero es que básicamente en los municipios no fronterizos, el aumento en los homicidios no estaba impulsando una migración internacional muy clara, en parte por la misma inseguridad que había para ir a Estados Unidos y probablemente también por la necesidad percibida de quedarse a defender lo propio. Pero en los municipios fronterizos, por el contrario, sí, es decir,
un aumento de los homicidios, sí producía un aumento de la inmigración muy claro. Esto no es únicamente narcotráfico, pero sí es algo que está allí. Yo creo que el tema de la desvinculación es muy importante para ustedes, pero justamente un análisis como este es lo que ayuda a mostrar, yo creo, que los flujos demográficos tienen lógicas propias, están respondiendo a todo el sistema social, pero también tienen lógicas propias y deben abordarse en sus propios términos. Entonces, yo no diría desvincular, sino identificar aquello que es propio para tratar eso y tratar de que las vidas de las personas mejoren en esos propios términos. Me dio muchísimo gusto lo que dijiste de esto, este hecho tendría que conocerse más, tendría que respaldarse más, tendría que explicarse más, incluso a tomadores de decisiones en México, porque hay muchos que no conocen la situación de la migración y están hablando de cómo ha sido en los últimos 80 años. Está bien, pero más recientemente hay otros cambios. Y por último, niños no acompañados, no lo abordamos realmente. Lo que sí se aborda es el bienestar de los niños, hijos de mexicanos en Estados Unidos, hijos de mexicanos, de estadounidenses y de centroamericanos en México en el sistema educativo. Eso sí está abordado y analizado con toda claridad, pero el periodo de los niños no acompañados no está analizado. Me encanta ver que hay tanto por hacer, pero ciertamente había también algunos límites. No quiero alargarme, entonces. ¿Alguien más que quiera comentar sobre alguna de ellas? ¿Puedo reaccionar a los comentarios de ellos? Yo voy a reaccionar a los comentarios de los comentaristas muy rápidamente, prometo hacerlo rápidamente. No, a ver, yo creo, Jorge, que sí hay un cambio fundamental, no solo por lo que decía Miguel Ángel del contexto, sino porque este aumento de retorno que se dio en este momento histórico, aun cuando ha disminuido el retorno según los datos del censo 2020, nos está diciendo de que hay un cambio en quienes están asentándose en Estados Unidos y quienes están asentándose en México. Yo, si tuviera que, digamos, proyectar la emigración desde México, diría, y aquí no lo va a hacer, lo va a hacer alguien más que está en esta sala, que está encargada de las proyecciones de población. En realidad los que están saliendo, los que van a salir, van a ser, creo yo, los estadounidenses, ¿no? Pero eso no nos va a decir que digamos, este retorno de estadounidenses que crecieron en México, que migran a su país natal, se parece para nada a la población indocumentada que emigró en los años 90, porque son ciudadanos estadounidenses, crecieron en México con dificultades y por eso creo yo que hablar del bienestar de esta población y hablar de las vulnerabilidades en distintas dimensiones de la población estadounidense y mexicana en nuestro país es tan importante. No creo que vaya a haber un cambio en la circularidad como antes, porque lo que vemos con este aumento de retorno y con la falta de políticas migratorias distintas y vías legales es que no hay, digamos, no hay para dónde moverse. Si bien, como decía Agustín, estamos viendo el momento en donde hay una mayor proporción de mexicanos con un estatus regular, también estamos viendo una imposibilidad política de regularización. Y entonces ese cambio yo sí creo que es fundamental. Y algo que es muy interesante de lo que mencionaba Vanessa es que, digamos, algo que yo ya he mencionado en otros lugares y que he publicado y si quieren luego les paso la referencia para citar, es que sería buenísimo que el gobierno mexicano, sobre todo la Cancillería, pero el IME, se presente como este organismo que puede en realidad velar por la situación de los estadounidenses en México, pero digamos, como modelo, como una buena práctica. O sea, el IME y todo lo que ha hecho en cuanto a protección podría estar informando al gobierno estadounidense para ver qué se necesita para velar por este millón de menores nacidos en Estados Unidos que viven en México. Muchos de ellos con la nacionalidad mexicana también, pero algunos que no. Y algunos, y digamos, tiene el know-how, el IME, ¿no? Y muchas veces hablamos de DACA y de este 500,000 de mexicanos en Estados Unidos con una protección bastante temporal y bastante vulnerable, y no hablamos de este 1,000,000 de estadounidenses en México que, digamos, creo que puede ser
un elemento en la negociación incluso muy importante. Y ahí en realidad, digamos, ustedes en Cancillería y como diplomáticos es donde creo que pueden tener esta visión de decir, a ver, el IME también puede brindar este know-how para tratar de ver cómo podemos apoyar a esta población binacional. Y por último, en cuanto a la violencia y el narcotráfico, creo que lo que vimos después de 2006 es un aumento de la violencia que se empieza a captar en este estudio, en el texto de Liliana Mesa, pero hay otros estudios que nos dicen ya más recientemente que la violencia influye y tiene, digamos, afecta la emigración, la inmigración, el retorno, la migración interna, y que hay personas que salen de contextos violentos y llegan a otros contextos violentos cercanos, pero que también están llegando a las ciudades fronterizas, también con niveles de violencia importante, pero en búsqueda de asilo y refugio, por ejemplo, a México. Y entonces, en realidad, este cambio que vivimos en 2006, que no es un cambio en la migración, pero que sí es un cambio en la violencia y la inseguridad en México, sí está teniendo efectos en la migración interna internacional de retorno y de refugio en México y en Estados Unidos, que ya no vamos a regresar. O sea, la guerra contra el narco ya existió. Y ahí lo dejaría, ¿no? Adelante. Perdón por el abuso, pero Está para en inglés. abundar. Ah, claro, qué bueno que no lo dijiste. Bueno, no sé si lo debo decir porque estamos tratando de que se venda el libro. No, en Springer hubo pues no sé si llamarlo pleito, pero tal vez una discusión que fue ganada por el Colegio de México para que Springer publicara la versión en inglés como ebook de distribución gratuita. Entonces ya está publicado, ustedes lo pueden encontrar allí buscando los nombres de Claudia y el mío, pero el nombre es totalmente distinto, se llama Mexico US Migration Reader. Por más... Perfecto. Entonces, por más que hicimos que le quisieran poner, que le pudieran poner un título más parecido al español, ellos no, porque tenían una colección que querían que se llamara así. Entonces, ahí está, es el mismo libro con algunas pequeñas diferencias que nacen de recomendaciones de sus dictaminadores, pero es básicamente exactamente el mismo libro. Yo quería decir que la situación, digo, la cosa cambia y lo que es seguro es que va a volver a cambiar. Y lo que es casi imposible es que vuelva a estar igual que hace 40 años. ¿Por qué también hay otra cosa que ha cambiado? Bueno, porque el programa de visas H-2A de trabajadores agrícolas en Estados Unidos ha crecido 600% en 10 años. 600%. Esto es brutal. Las visas TN, las del Tratado de Libre Comercio, amparadas por el capítulo 16, han tenido un crecimiento del 2.400%. Las visas H1B, que son para personas más calificadas, han tenido un aumento como del 160%. Pero además todas estas son vulnerables. Es decir, ¿cuál es la queja de los productores agrícolas de Baja California Norte? Pues la queja es que sus trabajadores ya saben dónde y cómo pasar de manera indocumentada. O sea, que no solo llega H2A a quitarles 50,000 trabajadores agrícolas a Baja California al año, sino que además hay un canal para que trabajadores de Estados Unidos llamen trabajadores, no pasen por el programa y lleguen y estén trabajando en los campos al día siguiente. Entonces, la población indocumentada también está creciendo, no solo por razones mexicanas más o menos comprensibles, sino por razones de demanda también. Entonces, sí, efectivamente no podemos simplificar y decir, ¿fue un cambio? Sí. Yo creo que tuvo un impacto histórico, sí. Si no hubiera cambiado las tendencias, en 2018 tendríamos 4 millones más de mexicanos en Estados Unidos, la inmensa mayoría como indocumentados. O sea, el peso para ellos y para el país de tener este rehén político en Estados Unidos sería mucho mayor. Entonces cambió, ya tuvo un impacto histórico como fue. El periodo nuevo, pues eso depende de un quinto libro. Jorge, Vanessa, ¿gustan decir algo sobre las preguntas iniciales? Yo sí, es muy tentador y uno como comentarista no debería hacer uso de la palabra, pero como estamos en el foro correcto, que es el Instituto Matías Romero, quisiera profundizar lo que dijo Claudia con respecto a
la buena práctica de México en materia de protección a mexicanos en el exterior. México ha hecho un gran trabajo en términos de capacitar a cancillerías centroamericanas de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque con resultados agridulces, en protección a sus connacionales en el exterior. A quien deberíamos de capacitar es justamente a los consulados estadounidenses en México para la parte de documentación, protección y atención a sus comunidades en México. No solo son los 900,000 niños, o millón ya dijo, entonces creció el número, Claudia, de niños binacionales que tenemos como resultado de los procesos de deportación, sino es 1,5 millones adicional de ciudadanos estadounidenses que viven en territorio mexicano y que los 9 consulados que tiene Estados Unidos en este país no son suficientes. He tenido la oportunidad de conversar esto, yo creo que con 4 de los últimos 6 embajadores estadounidenses en México con respecto a aprender de la política de protección y de no solo de protección, sino de asistencia consular que provee México a sus connacionales en el exterior, y Estados Unidos puede replicar muchas de esas buenas prácticas para sus ciudadanos en México. Entonces, Cancillería, véndanse caros y enseñen a los estadounidenses el gran trabajo que se hace de protección, documentación y atención a comunidades. ¿Sí? La verdad es que sí, el diálogo que tenemos a través del diálogo consular, que de hecho así se llama, y yo tengo oportunidad de ir y de conversar con mis contrapartes en el Departamento de Estado, sí están queriendo retomar algunos elementos, pero me parece que sí, aquí les parece siempre abrumante la capacidad que nosotros tenemos de atender a los millones de personas que acabamos de ver y que dice el libro, porque todas estas personas son potencialmente personas que se acercan a un consulado en Estados Unidos, ya sea por un tema de protección, ya sea por un tema de documentación o por cualquier otra motivación o conexión vía las actividades que hace el IME. Y lo que les hemos comentado es que para realmente poder tener este servicio a esta población que ya compartimos, sí tiene que haber pues un aumento de su lado aquí, porque de otra manera lo que ocurre es que estas personas están empezando a tener una serie de vulnerabilidades que simplemente les impacta y que no permite que ahora sí que, como decía el dicho antes, que ni de aquí ni de allá, no tienen acceso a ciertas cosas allá, o si los tienen, parte de la familia. Y cuando regresan acá, se convierte entonces también en esta sensación de dificultad, ¿no? De que la gente tenga la suficiente información, que las instituciones de gobierno tengan la suficiente información para que esto sea una transición muchísimo más sencilla. Y quiero comentar nada más algo muy rápido, porque esto es algo que creo que este libro ayuda en poner y en tratar de sacar a la pregunta que hacían de cómo desvincular la migración del tema de política. Yo creo que es esencial, porque eso es lo que detona mucho del discurso de xenofobia y antimigración que existe en Estados Unidos, pero también acá. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque de otra manera, entonces también no estamos viendo de una manera realista y humana la atención al tema migratorio, que eso para Cancillería siempre ha sido lo esencial en todas las acciones consulares que detonamos. Esto nos ayuda a que la conversación se mueva de estos estereotipos negativos y ya muy trillados, ¿no? De que ustedes lo han leído como nosotros acá. Entonces sí, definitivamente ayuda a llevar el diálogo y la conversación a los lugares que realmente permiten acción y no nada más estarlo usando para otro tipo de fines. Muy bien, estamos ya sobre tiempo, pero vamos a leer las preguntas que tenemos aquí. Dice, ¿qué beneficios trajo consigo el programa 3x1 para migrantes, tanto para la comunidad mexicana en el exterior como para las comunidades locales, y cuáles son las consecuencias de desaparición del programa? También nos preguntan cómo evitar el choque de culturas entre los migrantes y los migrantes de tránsito, en particular asuntos de discriminación.
También, ¿cuál es el papel de la red consular mexicana en Estados Unidos para el bienestar de los connacionales? ¿Cuál es la vía para evitar la migración, fuga de cerebros? No estamos toda la tarde otra vez. Hasta mañana. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Qué generosa. Bueno, seguramente Claudia lo dice porque efectivamente 3x1 como uno de los programas sociales que además eran coordinados con relaciones entre varias secretarías en México y además niveles de gobierno, fue un programa evaluado año con año por el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación. Entonces, allí están las evaluaciones. Yo siempre tuve un aprecio particular por este programa, pero ciertamente, digo, hay críticas, hay cosas que podrían mejorarse. Es decir, los gobiernos locales que eran más capaces de gestionar el laberinto pues de todos los trámites fueron, y que tenían comunidades más activas y más ricas, fueron los que lograron sacar más presupuesto del programa. Entonces, las comunidades más pobres con migrantes no fueron beneficiadas de manera igual. Es una crítica que se puede hacer, pero insisto, o sea, yo creo que el programa fue muy positivo. Se redirigió, en fin, se repensó, se hicieron cosas interesantes y que sería muy valioso que siguiera existiendo, sobre todo, pues porque en la narrativa la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es muy alta. Y el papel de la red consular para el bienestar. Bueno, si esas, apoyadísimo por ustedes, hizo un libro que se llama El sueño, no, es la salida del laberinto entre los mexicanos en Estados Unidos, y lo coordinan Regina Martínez Casas y Magdalena Barros, y es un libro dedicado en gran medida a lo que hacen los consulados mexicanos por los mexicanos en Estados Unidos. Además, obviamente, está allí la experiencia mucho más en carne propia de los jóvenes DACA que cuentan cómo les ha ido con esa visa especial. Algunos muy contentos, otros menos, pero ciertamente está allí una experiencia que habla del día a día y de éxitos que hay que subrayar. Por ejemplo, no hubiera habido tantos jóvenes DACA, que llegaron a ser 800,000, si no fuera por la intervención activísima de los consulados mexicanos en Estados Unidos y el apoyo que prestaron los consulados mexicanos a los consulados de Centroamérica para que ellos también pudieran inscribir jóvenes en DACA. Entonces, el hecho de que esos jóvenes hoy pues no sean deportables y tengan derecho de tener licencia, empleo, etcétera, es un logro de la Cancillería, ¿no? En fin, pero bueno, gracias. Pues, quizás a las otras dos rapidísimo. No, yo creo que son dos preguntas muy relacionadas, lo de la fuga de cerebros y el choque de culturas entre migrantes y migrantes en tránsito. Yo ahí diría dos cosas. Una es que creo que tenemos que dejar de pensar, por un lado, en que la migración es un problema. Digamos, si la migración calificada desde México aumenta, ¿por qué sería un problema? Podríamos pensar que los queremos aquí en México, pero si también, digamos, a su retorno o a su no retorno se establecen y estas personas en otros países logran desarrollarse y desarrollar redes de investigación en México, digamos, no tenemos que desincentivar necesariamente la emigración desde México, sean personas calificadas o con más baja calificación. O sea, en principio, no tendríamos que tener tampoco controles en México que limiten a la emigración, porque podríamos pensar, como algunos dicen, que la migración a nivel global disminuye las desigualdades. Debemos pensar que en realidad no está mal que migren. Y muchas veces cuando pensamos incluso en tratar de combatir las causas de raíz para limitar la emigración, aun cuando lo pensamos como vamos a mejorar las condiciones de vida de estos lugares, vamos a disminuir la pobreza, vamos a disminuir la desigualdad, está la idea de que emigrar
no está bien, de que migrar es un problema, ¿no? De manera muy similar, cuando se piensa, bueno, vamos a controlar el cruce, vamos a controlar la llegada, vamos a regular la llegada, la idea detrás es que es un problema. Entonces, el gran problema es cómo tratar de cambiar esta idea y no pensar que es un problema. Y detrás de la idea también de que hay un choque de culturas, pareciera también estar esta noción de que llegan personas distintas y que entonces va a haber cierta, digamos, que la diversidad es complicada de manejar, cuando en realidad lo que yo documento, por ejemplo, en los estudios hablando con migrantes que regresan, que estuvieron mucho tiempo fuera, es que estos connacionales mexicanos también viven este choque cultural al llegar a la Ciudad de México y estar en un lugar completamente desconocido, porque estuvieron 20, 30 años fuera, ¿no? Y entonces de pronto llegan a sus 50 o 40 y se dan cuenta que el México que conocían era otro México. Entonces este choque de culturas puede también darse, o este choque puede darse también en connacionales que regresan después de haber estado un tiempo fuera, ¿no? Y no necesariamente tenemos que pensar que esta diferencia es complicada, ¿no? Creo que se puede manejar. Obviamente, si llegan personas que hablan otros idiomas, que tienen otras prácticas culturales, que otra religión, pues tenemos que hacer ciertas adecuaciones, pero no necesariamente tendría que ser un problema. Pero las poblaciones que están viviendo muchas veces la llegada de estas personas, pues sí tienen que enfrentarse a quizás prácticas nuevas, ¿no? Pero un poco lo dejaría ahí que en una respuesta indirecta. ¿Qué más? Jorge, Vanessa, adelante. Sí, quisiera tomar esa oportunidad de hablar del 3x1, porque tuve el enorme privilegio de estar 5 años y medio en Los Ángeles, justo en la época en la que este programa se presentó y se consolidó como uno de los principales ejercicios de comunicación de los 3 niveles del gobierno con la comunidad mexicana organizada. Y si bien la experiencia que nosotros tenemos desde Cancillería o en este caso del exterior, lo que yo les podría decir es que detonó de una manera impresionante la organización de personas mexicanas en el exterior. Es decir, sí, siempre hay esta dificultad de organizarse y siempre se ha dicho de una manera creo que muy atinada que la comunidad mexicana debería tener la capacidad de fuerza, de voto que otras comunidades tienen en Estados Unidos y que por razones que podríamos también pasar horas discutiendo, no se ha logrado. Pero lo que nosotros vimos en Los Ángeles es que prácticamente todos los estados tenían clubes de oriundos, federaciones que participaban en el 3x1 y se organizaron por eso, porque querían participar en ese programa. Y lo que era la verdad algo bastante especial es que como que los hermanos grandes, ¿no? Zacatecas, Michoacán, Jalisco, que eran quienes tenían una mayor población y que tenían también ya un conocimiento del programa muchísimo más especializado, eran quienes ayudaban a las comunidades de Oaxaca, de Yucatán, de Colima, de Baja California, de estados que realmente no tenían esos niveles de migración, pero que se organizaban y que lo supieron capitalizar de una manera muy importante y que la verdad es que cambiaron a sus comunidades. Sí es una lástima que el programa tuvo esta pausa, entiendo que se va a volver a presentar de una manera distinta por parte del IME, pero la verdad es de que lo que nosotros vimos fue ese beneficio, no obstante que después oíamos muchos otros comentarios también que tenían que ver con la operación del mismo. Y sobre las bondades de la red consular y del bienestar que tienen en la comunidad, yo más bien les diría, pues búsquenos, porque de eso sí podría yo hablar horas y horas, pero como llegué a mencionar en la última charla que tuve la oportunidad de estar aquí, les invito a que se meten a las redes sociales de los consulados, lo van a ver todos los días. Todos los días lo que ven es justamente el bienestar que tienen directo, inmediato en la comunidad mexicana. Por un documento, por un servicio, por una visita, por una canalización, ahí está. Y también a través de la página Cancillería los resultados y las estadísticas de ese tipo de servicios que brindamos están ahí y son abiertas. Y si se quieren clavar un poco más en esos temas, hay un libro que se publicó justo a la llegada de la administración de Trump, que coordinó justamente Rafael Fernández de Castro, que habla de diferentes aspectos de políticas consulares que se implementan en Estados Unidos y que también dan un perfil muy amplio en términos consulares, pero no nada más enfocado a documentación y a protección,
o asuntos comunitarios, que es la trípode consular, pero que hablan de muchos otros factores que les pueden ser de interés. Gracias. Muy bien. Claudia, mano santa. 2 y 1, por favor. Digo, ya están devaluados porque ya están en line y en No hay inglés, cómo leer en papel. pero pues está bien, ni hablar. en y en español, español. papel. Nos falta uno. Ah, No, son 3. A ver. No, otro, porque ese es de alguien de Facebook, entonces no se lo podemos hacer llegar hasta allá. Montserrat López, Oscar Genaro Macías y Belén Licona. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes, gracias a los que nos siguieron la transmisión en Facebook Live. Buenas noches a todos. Hasta luego.